Tal vez por la experiencia que yo tengo en lo gremial y en lo público, puedo decir que tanto en su paso por la gobernación, por la alcaldía, allá en el departamento de Nariño, por el Paso, como por el Senado de la República, yo soy colombiano con todas las cualidades y con todo el juicio para el estudio de los temas que son claves para el desarrollo de nuestro país. De la misma manera, es un ejemplo viviente, senador Navarro, de que sí es posible pensar en la movilización, en el desarme y en la reconciliación entre los colombianos. Pero como el espacio es de él, y él es un senador perfeccionista, como me acaba de decir, entonces le vamos a dar la palabra. No sin antes saludar, por supuesto, a todos los colombianos y colombianas que nos siguen por Facebook Live. Y la metodología que vamos a utilizar, senador va a hacer una presentación y posteriormente daremos espacio a preguntas y respuestas. Yo les pido por favor que hagamos un poquito de silencio para poder escuchar al senador Navarro. Cuando lleguemos a las preguntas y respuestas, les pido por favor que sean preguntas, no editoriales políticas, con todo el respeto por quienes estamos acá y por los candidatos, y por supuesto ya unas cosas muy concretas para que el senador Navarro comparta con nosotros. Senador, bienvenido a la SAC. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a la SAC por esta invitación. Primero, ponernos en antecedente de cómo es el tema de la candidatura. Nosotros tenemos una coalición en desarrollo entre la Alianza Verde, Compromiso Ciudadano, según está Sergio Fajardo, y el Pueblo Democrático de Jorge Robledo. Y vamos a escoger entre los tres sectores un candidato unificado. Pero en la Alianza Verde hay dos precandidatos, Claudia López y Antonio Navarro. Entre los dos, mediante una encuesta hecha por una clase encuestadora, en el mes de octubre de este año vamos a seleccionar un nombre para después hacer el proceso con Robledo y con Fajardo. Esa es la situación, entonces empecemos. Yo he hecho una presentación de lo que creo que debe ser los cambios que necesita Colombia y una especial presentación sobre el tema del sector agropecuario. Entonces, los cambios que necesita Colombia son esencialmente cinco. Primero, avanzar a lograr cero corrupción. Segundo, una economía nacional vigorosa que agregue valor y genere empleo. Tercero, el cumplimiento de los acuerdos con las FARC. No estoy con aquellos que dicen que hay que ser prisa de esos acuerdos, que no se que cumplirlos, porque de hecho ya se desarmaron los guerrilleros de las FARC y ahora tenemos que ver qué hacemos para cumplir lo que nos corresponde y llenar ese vacío que dejaron las FARC en muchas zonas rurales. Hacer un acuerdo con el ELN y lograr una presencia integral del Estado en el territorio para consolidar la paz. Cuarto, somos de la Alianza Verde, por lo tanto, frente al cambio climático hay que tener una política verde. Y quinto, hay que trabajar en salud con prioridades, en lo social con prioridades de educación, salud y empleo. Eso nos da entonces esa presentación de los cambios en el país, economía nacional, cero corrupción, paz, política verde y educación, salud y empleo. Empecemos con el primero, cero corrupción. Para realmente controlar la corrupción hay que desmontar estructuras concretas como esa corrupción funciona. Y la primera y más importante es el clientelismo. Un candidato le da plata, puestos y presupuestos al ciudadano. El ciudadano le da el voto y el candidato se convierte en elegido. Y una vez está elegido ese señor, le da el voto al gobierno y después de eso el gobierno le da puestos y presupuestos. O sea, es una complementa de votos de doble circuito. La compra que hace el candidato al ciudadano y la venta que le hace al gobierno. ¿Cómo se rompe este círculo de doble complementa de votos? Entonces, aquí, estos puestos y presupuestos que hoy se llaman mermelada son los que le dio el gobierno a los congresistas para que votaran el aumento de IVA de 16 a 19%. Y aquí es donde se puede romper esta barrera. Ni puestos ni presupuestos por los votos de los congresistas, ni por los votos de los diputados, ni por los votos de los concejales. Yo puedo decir que esto puede ser posible porque lo hice como gobernador de Nariño, lo hice como alcalde de Pasto
y si llega a ser presidente, no va a haber impuestos ni presupuestos a cambio de los votos de los congresistas. Otro circuito de la corrupción es el que se da en la elección de de cargos del Ejecutivo. Tenemos un contratista, un candidato de un ciudadano. El contratista le da plata al candidato. El candidato le da plata al ciudadano. El ciudadano vota por el candidato y lo vuelve elegido presidente o gobernador del alcalde. Y el elegido le da contratos amañados al que lo financió. Hay una mapa que hizo la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre licitaciones donde se presenta un solo proponente. Contra toda lógica, una licitación debe tener muchos proponentes. Y el país está lleno de licitaciones con un solo proponente en alcaldías, en gobernaciones y aún en procesos del gobierno nacional. De verdad que aquí es donde se rompe este doble círculo también de compra-venta de votos, y es no más contratos amañados. Vamos a tener una ley que establezca unos pliegos unificados, unas condiciones habilitantes unificadas y estandarizadas que no puedan ser manipuladas, que no puedan ser ajustadas al que le dio la plata para pagar el dinero que le dio para la campaña. Y vamos a tener, hay que decir que hay algunos departamentos donde la cosa está mejor. Antioquia está bastante bien, Nariño está bien, pero la mayoría de los departamentos y municipios del país tienen montones de licitaciones sobre un solo componente. Y además, hay que evitar que a los que se robaron las cosas, evidentemente, y a los que están condenados, estén en sitios especiales. Este robo, que todos lo conocemos, está en la escuela de carabineros de la policía, que realmente es un club. No, vamos a mandarlo para la pilota. A la pilota tiene que ir quien se robe el presupuesto público. Veamos ahora la economía nacional. El país ha trabajado en los últimos años con una locomotora minera. Una locomotora minera que es vieja, destartalada, contaminante, fea. Locomotora que sin embargo algún resultado produjo. Estos son los ingresos que produjeron los hidrocarburos en los últimos años. En 2012, entre impuestos nacionales y regalías, llegó a producir 30 millones de pesos. Pero hoy, en el 2016, mire usted, no te vas a decir las regalías y los ingresos nacionales, que son los azules, son prácticamente nada. Desperdiciamos el boom de la vieja locomotora de hidrocarburos. Y vea, se nos salió el agua de entre las manos realmente. En vez de haber hecho un fortalecimiento de la economía nacional con este dinero, producto de esta bonanza, la dejamos que se nos filtrara entre los dedos. Y la minería, que no es la distinta de los señores, no produce nada. Miren ustedes los datos y recuerden el cuadro que vimos ahora de hidrocarburos. Hoy, la minería no produce sino medio punto de IVA del total de ingresos para la nación y para los municipios y departamentos. O sea, no produce nada. Yo digo, tienen razón. Los municipios se están haciendo consultas populares proveniendo de la minería. No hace sino daño y realmente ingresos no dejan ninguno. Y ni siquiera durante el boom, miren ustedes, un punto de IVA en el mejor año de la minería. Eso es realmente el 10% de los que produjeron los hidrocarburos. De verdad que la minería definitivamente no puede ser la actividad que tenga como responsabilidad empujar la economía colombiana. El verdadero tren que necesitamos y la verdadera locomotora es el de la locomotora agropecuaria, industrial y de servicios. Un tren moderno al que hay que trabajar y al que voy a hacer referencia más adelante. El tema de la paz. Las FARC ocupaban más territorios en el país. Hoy esos territorios las FARC esencialmente los desocupó, quedaron vacíos. Pero ese vacío no lo está llenando oportunamente el Estado. ¿Quiénes han llegado? Bandas criminales. Y yo creo que el gobierno que llegue en el 2018 le va a poder enfrentar esa realidad. El vacío que dejaron las FARC lo llenaron bandas criminales, porque hay una economía ilegal, que es la economía de la coca, sobre todo también del oro, y con ese boom de coca, muchísimo más.
Donde hay una economía ilegal hay quien quiera lucrarse de esa economía ilegal y esencialmente lo hacen las bandas criminales. Por eso hay que combatir a las bandas criminales. Yo quiero decirte, lo hice como gobernador de Nariño, me enfrenté a una banda y en año y medio la desarticulamos totalmente. Y hay que realmente lograr que haya una presencia integral del Estado en el territorio, con cultivos alternativos al de la torta. Ahora hablamos un poco más del cacao, que para mí es el más importante de todos los cultivos alternativos. Con servicios sociales, salud, educación, con jueces y con seguridad, y con vías de comunicación. Si logramos que haya una presencia integral del Estado en el territorio, evitaremos que otros grupos armados ocupen el espacio que dejó y reemplazaremos la troca por una economía legal, porque si no hay una economía legal, siempre va a haber el riesgo de grupos armados ilegales. Esta es la base que no nos olvidar. Y pasamos entonces a la economía verde. La economía verde es necesario tenerla, y no solamente la economía, sino una política ambiental es esencial tenerla porque estamos frente a un fenómeno que se llama cambio climático. El cambio climático es una realidad inexorable, llegó para quedarse. De aquí al final del siglo XXI, la temperatura del globo terráqueo va a aumentar 2 grados centígrados en promedio. Para que ustedes sepan, desde la revolución industrial hasta hoy ha aumentado 0,6 grados centígrados. Y a mayor temperatura, mayor agua cuando llueve y mayores sequías. Vemos esto en Santa Lucía del Tántimo en el año 2010, o la sequía del Casanare del 2014, o la Mocoa en el Putumayo del 2017. Por eso es esencial trabajar intensamente en la adaptación al cambio climático. Hay un decreto del año 2012 que dice que hay que hacer planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas, que son en total unas 360 sobre las cuales hay que trabajar en el país. Y la verdad es que no hay, si hay 5, no hay 6 planes de ordenamiento y manejo que se hayan aplicado. Y si acaso la cuenca del río Bogotá y de pronto la del río Medellín son las únicas que han tenido un manejo. De verdad es esencial que haya una prioridad en adaptación al cambio climático. Y en salud, definitivamente estamos invirtiendo un montón de dinero en salud. Yo fui ministro de salud antes de la ley 100. El aseguramiento en esa época cubría al 37% de los colombianos. Hoy el aseguramiento cubre al 97% de los colombianos. Y sin embargo hay una gran insatisfacción, porque estamos priorizando la curación y no la prevención de salud. Es esencial un plan de territorios saludables, como se ha hecho en varias partes del mundo. Aquí en Bogotá hay que decir que uno de los planes importantes que se desmontó en esta alcaldía es ese de territorios saludables, que según los cálculos que hemos hecho casi se puede pagar con el 10% de que se le da a las EPS para promoción y prevención. Pero no usan más, no usan para dar conferencias, para dar charlas, no. Hay que llevar médicos a las casas con capacidad resolutiva básica. Hay que fortalecer el sector primario de la salud. En educación, hay que seguir fortaleciendo la educación inicial. Los niños en sus 3 primeros años son fundamentales. Si tienen nutrición, si tienen una educación adecuada, su cerebro se desarrolla y se mejora y se van a poder volver mejores ciudadanos. Además, también ellos este cálculo. En un colegio público van 5 horas al día y van 200 días al año a clases. O sea que reciben 1000 horas de clase al año. En un colegio privado van 8 horas al día. Por los mismos 200 días reciben 1600 horas de clase. ¿Cómo no va a haber mejor calidad en los colegios privados en los públicos si la diferencia son 600 horas de clase? Por eso es esencial llevar hasta el final ese programa de jornada única para que todos los estudiantes de los colegios públicos vayan 1600 horas de clase al año. Y miren lo que pasa con el terreno laboral. Este es un contrato de trabajo del año 2017, de marzo del 2017, en el puerto de Buenaventura, contrato por un día. Oiga, contratos de trabajo por un día, eso no puede ser. Definitivamente tenemos que hacer un esfuerzo grande de formalización laboral. Y hay que hacer
acuerdos de formalización laboral con el sector privado. Pero, ¿qué nos estamos viendo? Que el Estado promulga y promueve, pero no practica la formalización laboral. Las órdenes de prestación de servicios OPS son algo generalizado en todos los niveles del Estado. El último dato que tenemos, el nivel central del Estado, hay 106.000 empleados de cartera y 58.000 órdenes de prestación de servicios. De manera que no más OPS, vamos a trabajar por planta temporal en primer lugar y por carrera administrativa para que haya formalidad en el Estado y para que tengamos autoridad como Estado para promover pactos y acuerdos de formalización laboral con el sector privado. Ahora sí veamos algunos temas de la locomotora minera. Hay en el sector agropecuario, hay una serie de actividades que todos ustedes conocen bien. Y yo creo que lo que hay que hacer es promover nuevas actividades con un apoyo del Estado y darle la mano al sector agropecuario de manera consistente. Voy a poner tres ejemplos de nuevas, digamos, cadenas productivas. Por un lado, el aguacate. El aguacate tiene enormes posibilidades. Ya está teniendo de hecho. El aguacate aumentó el valor de sus exportaciones de 2015 a 2016 de $10 millones a $35 millones. Y sin duda alguna, eso es un aumento muy importante. Sus exportaciones en toneladas pasaron de 5.500 a 18.000. Definitivamente, en aguacate hay que trabajar consistentemente. Se plantea que para el 2021 el aguacate debe estar exportando más valor que las flores. Más valor que las flores que exportan ya cerca de $1.000 millones. Y los países de mercado del aguacate pues están básicamente en Europa Occidental, Países Bajos, Reino Unido, España, Francia, Alemania, Bélgica. Esa es una primera cadena productiva que hay que seguir apoyando, desarrollando y promoviendo. Otra está empezando a crecer es la piña, hablando de frutales. La piña en el 2015 era 0.2% de las exportaciones mundiales, y es pasar en el 2030 a 8.4% de las exportaciones mundiales. El primer productor de piña del mundo es Costa Rica. ¿Por qué si Costa Rica lo ha hecho, por qué no lo podemos hacer nosotros? De manera que definitivamente piña es otra cadena productiva que vale la pena promover y exportar. ¿Y dónde se produce piña? Hay un informe del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola que dice que en los departamentos azules es donde se debe producir piña y los verdes son piña para el consumo nacional, mientras los azules son para la exportación. Y luego, una que nadie habla de ella, que se llama Producto. Para poner un ejemplo de hortalizas. Cuando yo fui gobernador de Nariño, yo encontré que Ecuador era un gran exportador de brócoli y sigue siendo un muy buen exportador de brócoli. Es más, en muchas zonas altos del Ecuador, el brócoli reemplazó la ganadería especializada. Y entonces llegaba uno a las tasas de las haciendas de la ganadería especializada, tenían los trofeos que se habían ganado en la época que tenían vacas, pero ya no tenían una vaca, lo que tenían era esencialmente cultivos de brócoli. La brócoli, obviamente, tiene pues la cadena productiva de siembra, riego y QF, porque se exporta congelada a menos 21 grados centígrados y luego la exportación. No se está exportando una mata de brócoli en Colombia hoy, ni una. Hicimos este estudio de fertilidad en Nariño, se montó un sector privado de gente de Ipiales, montó todo y se han quedado varados en este tema, el riego. No hay riego suficiente para los cultivos de brócoli. Y sin riego suficiente no podemos tener 52 semanas de producción de brócoli para poder exportar durante todo el año. Por eso creemos que el Ministerio de Comercio Exterior se queda en la mitad. ¿Qué hay mercado? Hay mercados para, pero ¿cómo hacemos para completar la cadena? Por supuesto que hubiéramos podido tener riego suficiente si le hubiéramos dado prioridad a la cadena completa. Si el proyecto hubiera sido entendido no solamente por los privados, sino por el Estado como de cadena completa.
Sí, señor, vamos a producir brócoli, vamos a poner riego, no son demasiadas hectáreas. Se necesita exportar un contenedor de 20 toneladas diarias. Eso se puede producir con 300 o 350 hectáreas durante todo el año. Y estaríamos exportando brócoli. Ya en Ipiales está el IPF, están algunas siembras, pero falta suficiente riego. Por eso es que necesita que el Estado se ponga las pilas y que el Estado tiene las tareas completas para poder realmente producir resultados. Un par de retos. El coco. Es increíble que en Colombia estemos importando coco y que estemos importando el coco de Venezuela. Esa no me la van a creer. Pero estamos trayendo coco de Panamá y de Venezuela. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que se llama el anillo rojo. El anillo rojo es una enfermedad que no ha sido investigada, controlada. Es un nemátodo que produce el anillo rojo. Hay que hacer la investigación del anillo rojo y hay que promover la cadena del coco, que por cierto tiene un montón de productos: leche de coco, agua de coco, aceite de coco, coco en fibra. Tiene un montón, todos importados en este momento porque no hay una producción nacional de estos productos. Se necesitan 20.000 hectáreas nuevas de coco para satisfacer la demanda nacional y podríamos también producir coco elaborado, subproductos de coco para exportación. Otro reto, la pesca. Estamos exportando más o menos lo mismo a lo largo de los años. Pero en el tema de las exportaciones estamos mal. Pasamos de exportar 112.000 millones a 203.000 millones de pesos en pesca. Y estamos importando pesca de China, estamos importando pesca de los países de Asia. ¿Qué pasa con la agricultura? Hay que hacer un esfuerzo grande para promover la agricultura porque aquí tenemos muy buenas condiciones. Así fuera, para que no estemos aumentando importaciones de pesca cuando podemos producirlo en el país, porque lo estamos importando de países muy similares desde el punto de vista climático de donde estamos nosotros hoy conectados. Y a la producción nacional hay que protegerla. Está el caso del arroz, que ha sonado últimamente, roa, diana y florida. Los molineros se aprovechan de las épocas de cosecha. Como no hay almacenamiento, bajan los precios. Bueno, hay que almacenar. Hay una cosa que se llama el incentivo al almacenamiento, que no está bien financiado de parte del gobierno nacional. Hay que financiar el incentivo al almacenamiento. Pero además, el arroz tiene un riesgo por el TLC con Estados Unidos. Empezó ya desde el 2018 en adelante a disminuir la producción, y si no se mejora tecnológicamente de manera importante la producción de arroz, vamos a tener en pocos años la desaparición del arroz en Colombia, como desapareció el trigo. Por lo tanto, la adopción masiva de tecnología que está impulsando FEDEARROZ hay que apoyarla con toda energía. Y además, vemos que hay un problema con los distritos de riego. La administración de los distritos de riego a nosotros nos parece que está mal organizada. Hicimos cálculos. Un metro cúbico de agua cuesta de 25 a 30 pesos en un distrito de riego promedio, y definitivamente es demasiado alto. De verdad que hay que meterle la revisión a cómo se están administrando los distritos de riego, porque definitivamente están cobrando demasiado por el agua y tienen que valer mucho menos. Y por fin, en arroz, en este año pasado y en este actual, la producción nacional es suficiente para cubrir la demanda interna. No se necesita efectivamente importaciones. La leche, ese es otro tema que está en este momento sensible. Yo hice un debate sobre la leche en el año 2003, cuando estaba empezando el gobierno de Álvaro Uribe. Y como resultado de ese debate y de decisiones del gobierno nacional en esa época, se prohibió la importación de leche en polvo. Y el precio de la leche, sobre todo en la ganadería especializada, de la ganadería de tierras altas, llegó a ser un precio razonable y bueno. Sin embargo, con los TLCs, tanto con Europa como con Estados Unidos, y con tratados de libre comercio como el de la Cuenca del Pacífico,
estamos teniendo un aumento de las importaciones de leche realmente muy preocupante. Miren ustedes, en el 2015 y 2016, del 2015 al 2016 pasamos de importar 18.000 toneladas a 41.000 toneladas, un crecimiento del 118%. Eso lleva a la baja del precio de la leche. Definitivamente en la leche hay que hacer varias cosas. Ojo, México es uno de los importadores de leche más grandes del mundo, importadores, y está exportando leche a Colombia. Es evidente que ahí debe haber gran acumulación y eso hay que ponerle la mano. Hay que aumentar el consumo interno, con compras oficiales, con campañas publicitarias. Se habla en leche de la necesidad de una organización tripartita, productores, con industria y gobierno. Hay que trabajar en ello. Deben los productores regular el mercado. Los productores tienen que poder, en época de exceso de leche, porque hay muchas lluvias y muchos pastos, secar leche, hacer leche en polvo. Y por último, hay que empezar a pensar en exportar derivados lácteos, porque podemos hacerlo. Y no más cosa, definitivamente el mal más grave del sector agropecuario este año es los brotes de aftosa, que empezaron a dificultar toda la vida de las exportaciones de todos, de los exportadores de ganado, de los exportadores de cerdo. Definitivamente no es aftosa, ese despido es un despido definitivamente imposible de que se vuelva a repetir. Por último, dos palabras más sobre dos temas. Café. Mire este dato. Una taza de estas de Starbucks de café hace que 25 de estas tazas necesiten una libra de café. Una libra de café vale hoy $1.25. Por lo tanto, una taza de Starbucks está retribuyendo al productor 5 centavos de dólar solamente. Bueno, no puedes conocer la mano de la cabeza, muy poquita retribución del productor, ¿cierto? Bueno, pero la idea es darle una idea. ¿Por qué no empezamos a pensar la posibilidad de que el consumidor voluntariamente pueda pagar 5 centavos más por la taza de café? Y se establece un mecanismo complejo de volver realidad para que esos 5 centavos le lleguen al productor. Si eso es así, una taza de estas que vale $1.80, $1.80, puede valer $1.85, y el consumidor puede pagar esos 5 centavos voluntariamente. Y eso duplicaría el ingreso de los cafeteros. Creo que es una idea compleja porque, claro, se hace de manera dispersa en el primer punto en Estados Unidos, en Japón, en Europa, pero es una idea que vale la pena explorar para ver, porque se podría llegar, si hoy están pagando 800.000 pesos por tabla, se podría llegar a que paguen 1.600.000 pesos por tabla, que sería volver a la época del patio cafetero a través de un mecanismo de solamente 5 centavos adicionales voluntariamente pagados por todo un consumidor. Y bueno, la frontera agrícola hay que ampliarla, la faceta, ustedes deben conocer muy bien la experiencia. Tenemos el tema de la presencia integral del Estado en el territorio del que ya hablamos, y aquí vamos a entrar a esa oportunidad que nos da el proceso de acuerdo con las FARC, y es lograr la presencia integral del Estado en el territorio. Ya mencionó eso, se necesita ganar el apoyo de la población y se necesita reemplazar la economía ilegal por una economía legal. Y en eso se necesita un paquete técnico serio agropecuario, una extensión agropecuaria por lo menos por 10 años garantizada, no más asistencia técnica con el esquema que se viene haciendo la asistencia técnica. Por lo menos para esta zona se necesita extensión agropecuaria, extensión permanente agropecuaria, acceso al mercado, acceso al crédito y vías rurales. Pero se necesita el cacao. El cacao puede llegar a ser un gran renglón de exportación de Colombia. Claro, hay que decir la verdad. Una hectárea de coca, para poder reemplazarla, necesitan más o menos 2,5 hectáreas de cacao. Los ingresos de una hectárea de coca son equivalentes a 2,5 a 3 hectáreas de cacao. De manera que si queremos hacer el reemplazo, tenemos que trabajar con la unidad mínima para un campesino en cacao deben ser 3 hectáreas.
En el tratado, voy a decir un par de palabras, porque esto lo estudié muchísimo cuando fui gobernador de Nariño. Yo voy a hablar del tratado de Nariño. La siembra se hace con variedades universales. La variedad que más se ha hecho y se ha sembrado en el país es la CCN 51. La CCN 51 es una variedad productiva resistente a las enfermedades, pero no es una variedad de cacao aromático y de alta calidad. Entonces, el tomate, por ejemplo, habría que sembrar variedades regionales del tratado. Y esas variedades hay que desarrollar su técnica de manejo de producción, pero esa es una prioridad en este momento. El cultivo, extensión agropecuaria y lograr 700 kilogramos por hectárea. Post cosecha, generalizar la fermentación del tratado y la post cosecha. Y por último, hay que conseguir un certificado de origen para que se puedan vender estos tratados aromáticos en los mercados de chocolatina de alto costo en Suiza, en Alemania, en Italia, en España. Esto se puede hacer y esto es lo que debería estar haciendo la gente de Postrofrito y realmente sentimos que no lo está haciendo como debería. Pero evidentemente la palabra que sí, lo que nos dice es que sí es posible hacer un salto a lo que fue en Colombia si le damos mucha seriedad al manejo de las cadenas productivas con apoyo público, apoyo del sector privado y apoyo de la comunidad. Muchas gracias. Bueno, senador Navarro, muy buena presentación. Yo quiero decirle que lo que estamos haciendo en la Sociedad de Agricultores de Colombia, muy gratificante ver el enfoque del mercado que usted está dando a su intención de política pública en materia agropecuaria. Segundo, también la referencia que hace al tema de la diversificación de la oferta, el tema del brócoli, el tema de la piña, bueno, el tema del cacao, ni se diga, y realmente nos parece que es un paso adelante que candidatos o precandidatos como usted estén hablando este lenguaje. Quisiera ahora que empezamos con las preguntas que tengan para el senador Navarro, ya las reglas de juego las dije. Voy a empezar por las redes sociales porque tiene una serie de preguntas. No sé si prefiere que le digan 3 preguntas y las responde, para no ir una por una. Tengo unas ya muy institucionales, pero la idea es que primero quienes están conectados, quienes están aquí presentes, puedan intervenir. Quienes quieran hacer preguntas, por favor levanten la mano para que Marta, que nos está colaborando, pueda ir rotando por la sala. Y hay preguntas como todo, porque esto no solamente es un tema del sector agropecuario, sino también un tema de la política pública en general. Entonces, en las redes y a través de WhatsApp también nos han venido haciendo preguntas muy generales. La primera, una de las razones por las que han protestado los maestros es por la implementación de la jornada única, a propósito de los temas de educación que usted mencionó, ya que no se sienten bien remunerados ni con la jornada actual. ¿Cómo plantea usted que se puede implementar la jornada única y convencer a los profesores de aceptarla? ¿De dónde sacaría la plata para pagarles? Si quieren, vamos una vez. Sí, efectivamente la jornada única significa un 30% más de maestros. Hoy los maestros son los 330.000. El cálculo ustedes necesitarían por lo menos 100.000 más. Se necesitarían o 100.000 más o una parte importante más de horas extras para los adicionales. Pero aquí es una prioridad que no tiene por qué tener ninguna discusión distinta a realizarla. El mundo entero ha demostrado que donde la educación es buena, es suficiente, es de calidad y definitivamente el salto que han dado esos países es indudable. Además hay un elemento adicional. Si nosotros tenemos jornada única, no vamos a tener a los muchachos en la calle de las 12 del día. Los vamos a tener de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Yo creo que cualquier prioridad que haya que tener, la más alta es esta. Si usted me dice cuál es la prioridad más alta de inversión, la educación. No me cabe ninguna duda. Yo creo que como está programado para que sea de acá al 2025, es posible hacerlo gradualmente. Se están haciendo ya aulas nuevas, se
están haciendo 55.000 nuevas aulas, eso está bien, y con los maestros se llegan a acuerdos. Por cierto, también, entre las cosas que hemos planteado en el magisterio, es que está muy bien ser pilo paga, pero lo más importante de ser pilo paga es ser maestro paga. ¿Qué es lo que queremos decir todo eso? Que los mejores bachilleres, en vez de estudiar ingeniería o medicina o derecho, que son las carreras que escogen hoy, también puedan pensar en ser maestros, estudiar licenciaturas. Ahora, para que veamos solamente en la vecindad, en el Ecuador, están atrayendo gente de todos los estratos sociales a que se metan al magisterio. Entonces, esto necesita subir los sueldos de los maestros, ya hay un acuerdo con el actual gobierno de una serie de ascensos de los salarios de los maestros gradualmente de aquí al 2022. Eso hay que cumplirlo, porque se encontró que los maestros ganaban 16% menos que un profesional equivalente con la misma cantidad de estudios universitarios. Esa es la primera. Y segundo, que atraigamos a los mejores bachilleros a ser maestros, dándoles becas, dándoles estímulos especiales, porque definitivamente jornada única, maestros de calidad, es la primera prioridad para que la posibilidad de mejora del país sea una realidad. Siguiendo con las redes sociales, y usted habló del cambio climático, Catherine Castaño pregunta lo siguiente: si llega a la presidencia, ¿qué proyectos implementaría con los campesinos, los pequeños, los medianos y grandes empresarios para lograr la mitigación del cambio climático? La mitigación es a lo que ya ha venido trabajando el país. Ese es el Tratado de París, perdón, de donde se retiró el señor Trump. Pero lo que nosotros podemos hacer mitigaciones pequeñas, porque somos, como parte en el mundo, somos unos productores de efectos de gases de efecto invernadero pequeños. Los grandes son los países industrializados, Estados Unidos, Japón, Europa. Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo más en adaptación, más que en mitigación. Hay que seguir trabajando en mitigación, evidentemente. Tenemos unas metas. Por ejemplo, no vamos a poder usar carbón para producir energía. La termoeléctrica es muy barata y tenemos mucho carbón. Pero el carbón emite muchos gases de efecto invernadero. Tenemos que seguir cumpliendo nuestros compromisos del Tratado de París. Pero, definitivamente, donde sí tenemos que trabajar es en la adaptación al cambio climático. Si no trabajamos en la adaptación al cambio climático, las motoas, las sequías estacionales desde ahora, los efectos del cambio en el ciclo del agua van a ser cada vez más grandes. Si es nuestro 0,6 grados de aumento de temperatura, imagínense cómo serán con 2 grados de aumento de temperatura. Vamos a tener unos inviernos lluviosísimos y unos veranos súper calientes y secos. De verdad que creo que el énfasis debe ser no tanto la mitigación, donde tenemos, repito, que seguir cumpliendo nuestros compromisos internacionales, sino la adaptación al cambio climático. Hay un tema que va de la mano de la ampliación de la frontera agrícola. Cuando quieran preguntas, por favor, levanten la mano. Mientras no levanten la mano, yo sigo y también hablando con el senador Navarro. Que va de la mano de la ampliación de la frontera agrícola, de la explicación de exportaciones, y algo que lo mencionó también inicialmente en el caso del café, pero que lo estamos viendo en todo el sector, y es la ausencia de un relevo generacional en el campo. La mano de obra. Hoy tenemos en algunos casos de la agricultura, inclusive ciudadanos de la hermana República de Venezuela que están llegando a recoger café por esa tragedia que está ocurriendo en ese país, por lo cual por supuesto le preguntaré más adelante. Y algo que ocurre en el campo es esta diferencia, esta diferencia que está presentándose en los regímenes de contratación laboral. Usted puso un ejemplo del contrato de un día, pero por supuesto en el campo el que va a ordenar una vaca y después va a un cultivo de papa, además la contratación del día a día, eso exige una flexibilización en los regímenes de contratación laboral. Ante esa ausencia del relevo generacional, la pérdida de mano de obra que se ha venido en las ciudades y la necesidad de caracterizar un régimen acorde con la realidad del campo, el candidato Navarro, ¿qué piensa sobre este tema? Bueno, la ventaja es que el candidato Navarro ya fue gobernador, entonces tocó enfrentar problemas de esta naturaleza. Le cuento un programa que hicimos en Nariño.
con plata de la cooperación canadiense. Hicimos una formación de jóvenes cuyas familias tenían minifundios en 10 municipios y logramos un grupo grande de unos 3.000 jóvenes que llegaban con un dinero a su casa para una inversión productiva. O sea, nos formábamos, hacíamos el diseño de la inversión y el que llevaba el dinero era el joven. Porque lo primero que está pasando es que el dueño del predio y el dueño del negocio es el papá. Y el papá no le da espacio al joven, porque el que sabe es el viejo, y porque así somos los mayores de edad. El joven pues todavía tiene que aprender. Bueno, llegaba con el proyecto y con la plata, y eso cambió las relaciones entre el papá y el hijo. Lo volvió al hijo que traía un proyecto con dinero asegurado, lo volvió al interlocutor de igual a igual con su papá. Debemos hacer toda nuestra naturaleza. Escogimos en 10 principios jóvenes cuyos papás, cuyas familias tuvieran tierra. No eran jornaleros, eran propietarios de la industria del minifundio. Hay que incorporar a los jóvenes a todo este tipo de procesos. Porque si efectivamente los jóvenes están yendo no solamente de la mano de obra necesaria para las labores agrícolas, sino también del manejo de los procesos agrícolas. En café, uno ve las tasas de excelencia, ¿no? Cuando hay productos de tasa de excelencia, y siempre son familias de 60, 62, 64, 66 años, los dueños de los predios y los que hacen, y son los que están manejando el proceso de café que nos lleva a la tasa de excelencia. Hay que incorporar a los jóvenes. Por eso hay que hacer más programas de esta naturaleza que hagan que el joven pueda desarrollar un proyecto agropecuario y pueda llegar con ese proyecto agropecuario al terreno para buscarlo. Ahora, en el terreno laboral, evidentemente, en el campo de la funciona es una relación de jornada, una relación de ingresos por cantidad de trabajo, etc. Es una cosa distinta a la que yo presenté, que era una cosa, digamos, mucho más industrial, como es el puerto en el caso del puerto de Buenaventura. Entonces, hay que mantener ese tipo de situaciones, pero evidentemente, programas como este de menciono, de jóvenes que llegan a sus parcelas, a sus fincas, a sus negocios familiares, con un proyecto financiado, hay que hacerlo muchísimo más para que los jóvenes se vinculen y sean parte del proceso agropecuario en plan mucho más directo. Gracias. El señor atrás, por favor. Doctor Navarro, de parte de la Junta Directiva de la SAC, le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy en este evento que creemos que tiene suma importancia. Lamentablemente no pude llegar a la primera hora, pero tengo dos preguntas. La primera es la siguiente. Desde el día de ayer hemos escuchado otros precandidatos y con respecto a los temas de tratado de libre comercio hay dos posiciones. Una de las posiciones es que estamos en una economía globalizada donde Colombia tiene que incluirse en esta economía, respetar los tratados de libre comercio y de una u otra forma buscar en qué sectores puede ser competitivo para poder sacar algún tipo de beneficio a estos tratados de libre comercio. Y hay otra línea de pensamiento que dice que hay que renegociar los tratados de libre comercio porque fueron mal negociados, lo cual es políticamente muy rentable porque es algo de lo que se ha quejado en general todo el sector agropecuario. ¿Usted qué opina de estos dos vías y cuál cree que es la mejor vía para solucionar los problemas de los tratados de libre comercio con respecto a la competitividad en Colombia? Yo creo que no podemos desconocer la realidad de que estamos en el mundo globalizado. Mire Ecuador, el presidente de Ecuador, Correa, se opuso y se ha opuesto mucho a los tratados de libre comercio, pero tuvo finalmente que firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, porque muchas de las exportaciones agropecuarias de Ecuador van a Europa. Cacao, brócoli, muchos otros productos van a Europa. Si no hacía un acuerdo con Europa, un acuerdo con Europa de libre comercio, se iba a quedar por fuera de la posibilidad de exportar sin aranceles a Europa. Y lo mismo le pasó a los productores de brócoli con Estados Unidos. O sea, no es posible hacer una economía que no tenga en consideración la globalización. Esa es la primera reflexión. La segunda,
Yo le cogería la carne a Trump. Trump dijo, tratado de libre comercio que no sea favorable para Estados Unidos, hay que revisarlo. Bueno, coger la carne de un año, la contraparte también vale. El tratado de libre comercio con Estados Unidos es desfavorable para Colombia, renegociémoslo. Yo creo que esto dicho suena bien, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil, yo lo sé, porque sí hay dificultades para el sector agropecuario, el libre comercio, el pago de los reclones, aunque se abren otras posibilidades. Hay una posibilidad de revisar los tratados de libre comercio cada 10 años. Está incluido por lo menos en el tratado de libre comercio con Estados Unidos. No hemos cumplido todavía ese lapso, pero valdría la pena pensar en una revisión de esos tratados en ese marco. De verdad que yo creo que un tratado de libre comercio debe ser un tratado en que las dos partes ganen. Digamos, en eso tiene razón Trump, cuando habla de que el tratado de libre comercio con México tiene un déficit anual de 67 mil millones de dólares, o con China 350 mil millones de dólares de déficit comercial. Pero, indudablemente, pensar en que podemos romper los tratados de libre comercio y volvernos a ser un país aislado es complicado en el actual momento del mundo como estamos viviendo, y habría que buscar mecanismos de negociación. E indudablemente, los arroceros, por ejemplo, hablando de los arroceros específicamente, tienen un programa de modernización acelerado, porque claro, el tratado de libre comercio con Estados Unidos puede llevar a la quiebra de las dos, como sucedió con el trigo o con la cebada. En este momento estamos pensando en un proyecto en Nariño: fabricar una cerveza nacional, una cerveza regional, con cebada nariñense, hecha de tal manera que la gente la consuma por ser regional, por ser de su tierra y porque le da en la cadena productiva empleo a los productores de cebada, como un mecanismo de volver a producir cebada en Nariño. Este es un proyecto que está empezando a consolidarse, estamos haciendo la factibilidad, pero tenemos cosas de esa naturaleza. De manera que diría que entre los que defienden los tratados de libre comercio como indispensables y los que dicen que son un infortunio, yo me voy por la línea media, ni muy ni tan tarde. Sigamos, otra pregunta ahí. Muchas gracias. La segunda pregunta es la siguiente. Durante este gobierno han habido más de 60 paros y muchos de estos han iniciado el sector agropecuario. El gobierno ha tomado unas posiciones bastante difíciles con respecto a los gremios, dividiendo en general los gremios. Y hoy vemos que muchos sectores tienen gremios diferentes, están las unidades, están otras uniones agropecuarias y están los gremios que históricamente han representado los diferentes sectores en el país. Cuando uno mira el comportamiento de la economía agropecuaria del mundo, ha sido de vital importancia el fortalecimiento y la representatividad que han tenido los gremios y han sido básicos en el desarrollo de políticas de Estado en el sector agropecuario. La pregunta mía es la siguiente: si usted llegara a ser presidente de la República, ¿cuál sería su relación con los gremios y si habría la posibilidad de sentarse para construir una verdadera política agropecuaria para el sector agropecuario de largo plazo? La segunda, lo que usted acaba de decir es totalmente lo que hay que hacer. Yo planteé aquí la idea de cadenas productivas completas. Tenemos que hacer un plan de desarrollo agropecuario de largo plazo como una locomotora, no más locomotoras mineras. Las locomotoras son contaminantes, no generan valor suficiente, no agregan valor, no generan empleo suficiente. Miren, estuve mirando todos los estudios que hicimos en mi oficina sobre generación de empleo por ser pesos de valor agregado. Y le doy un dato: el café, por ejemplo, genera 65 pesos de cada 100 de valor agregado va al empleo. Y si usted incluye el trabajo de los cafeteros que son productores de su propio café, eso se sube por encima del 90%. O sea, el sector agropecuario agrega valor y genera empleo. Indudablemente hay que meter la mano duro y hay que hacer planes globales bien hechos. Yo dije también está fraccionado un poco el papel del gobierno.
El Ministerio de Comercio Exterior busca mercados, pero se queda hasta la mitad. Y entonces, si no vamos a la otra mitad, que no vamos a tener variedades que son las que necesitamos, hay que hacer un esfuerzo muy grande de apoyo a Folclórica. Hay que lograr que gremios que tienen un plan fiscal desarrollen estructuras de investigación. Porque aquí, fuera del café, de la caña, de la palma y de Folclórica, no hay más instituciones de investigación serias. Esperamos que las tengan los arroceros, que las tengan muchos otros productores, que tengan los cacaoteros, pero sí se necesitan serios aquí. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande de hacer un plan con los gremios, el tipo de gremios que haya. Ponerse a dividir los gremios y ocasionar lo que usted está peleando los gremios es una tontería completa. Por el contrario, hay que hacer un esfuerzo nacional de concertación para un desarrollo agropecuario sólido, de investigación, que tenga claridad en cómo se va a manejar el mercado, que tenga cadenas productivas completas organizadas. Eso es lo que hay que hacer, porque eso es algo que es indispensable si queremos dar un salto adelante en el país. Mientras pasan el micrófono, señor Contrero, yo le haría una pregunta que viene de las redes sociales. Y la voy a enlazar con un tema, senador Navarro, que usted mencionó, es el tema de los cultivos ilícitos. La pregunta concreta que hacen de las redes, incluido Popayán, es ¿qué va a sostener a los campesinos mientras el cacao da cosechas, y obviamente pensando en la sustitución? Y lo que yo le complementaría tal vez es lo siguiente. La semana pasada salieron las cifras de ese vertiginoso crecimiento de las hectáreas de coca en Colombia, y supongamos que estamos el 7 de agosto del año entrante y usted es presidente de todos los colombianos, se encuentran con las mismas 180.000 hectáreas que hoy hay, y esa poca credibilidad que resultó en ese momento del programa de sustitución voluntaria. ¿Cómo enfrenta usted de choque la lucha contra el narcotráfico y por supuesto la pregunta de las redes mientras llega el cacao de qué van a ver los campesinos? Empecemos por el cacao. El cacao se demora 2 años y medio en empezar a producir. Por lo tanto, hay que dar un subsidio a los campesinos por 2 años y medio. En el modelo actual que tiene la oficina de Rafael Pardo es 1 año, y que le van a dar $1 millón de pesos durante 12 meses, una vez en la DITE, y mientras aparecen los cultivos temporales, o los cultivos, permanentes, que son los que se van a reemplazar. Yo creo que hay que darles el subsidio necesario durante el tiempo hasta que empiece la producción. Muchos de los programas agropecuarios, programas de sustitución, han sido de corto plazo, porque han dependido de dinero de cooperación internacional. En el caso del Putumayo, por ejemplo, el Palmito para reemplazar toda la planta en el Putumayo. Estuve visitando las 2 plantas de procesamiento de palmito que construyeron en esa época. Una es un garaje, un parqueadero, y la otra la compró un privado en Puerto Asís, se quedó sin materia prima y está trayendo palmito del Ecuador para procesar. Porque han sido esfuerzos de corto plazo. Le pregunté a Pacho Berrú y el programa de desarrollo y paz de Magdalena Medio, ¿cuánto tiempo debe usted tiene que hacer el acompañante? Me dice de 10 a 20 años. Y así tienen que ser. Y ahora sí, cultivos ilícitos. Cuando yo era gobernador de Nariño, me di cuenta que tenemos el infortunio de que nuestro departamento es el que más coca tenía en el país. El presidente era el doctor Hernando Uribe. Entonces los llamé y le dije, hombre, presidente, yo quiero hacer una cosa distinta a lo que están haciendo ustedes, que es la jubilación. Me dijo, bueno, levanto, la verdad, ¿saben por qué? Y les cuento esto como una anécdota. Le dije, ¿por qué, presidente? Le dijo, porque mi esposa Lina votó por usted cuando usted fue candidato a la constituyente, entonces queremos ayudarle. Bueno, lo cierto pues es que armamos un programa distinto con financiación de la Unión Europea que se llamó Sí se puede. En Sí se puede, que fue lo que hicimos, vías de comunicación. Extensión agropecuaria, visitando todas las familias del área. Acceso al mercado, acceso al crédito, organización comunitaria, formalización de la propiedad. Empezamos en 2 municipios, sin fumigación, que son Leiva y el Rosario, y conseguimos disminuir el 90% de los cultivos ilícitos, en un proceso gradual. Pero obviamente siempre estaba en la garrota de la fumigación. En algún momento, por presión de la DEA, fumigaron. Vinieron los aviones de fumigación.
Entonces yo les dije, si el programa no avanza, van a venir otra vez los aviones de fumigación. O sea, se necesita algún tipo de mecanismo de presión. De eso no nos echemos cuenta que esto todo es a punta de pura voluntad. Pero si se hace una presencia, de ahí salió el concepto de presencia integral del Estado en el territorio. ¿Qué pasó con el programa? Que fue tan exitoso, sobre todo en el municipio de Leyva de Niño, donde, mejor dicho, ese programa se volvió una cosa, digamos, importantísima. ¿Qué pasó? Se acabó la plata de la Unión Europea. No hubo fase 2 porque la Unión Europea tuvo las dificultades de la recesión que entonces limitó sus programas. Y entonces, infortunadamente, lo que pasó es que volvió a empezar, digamos, el programa duró 4 años y volvió a empezar a subir la coca y ha venido subiendo de nuevo. Entre otras cosas, vamos a decir la verdad también, empujada en su momento por las FARC, que quería salir con un maletín con mucha plata para cuando la negociación saliera adelante. Entonces, yo diría que sí sé cómo se hace eso, que sí lo he hecho, que sí he producido resultados, y que lo que hay que hacer es hacerlo a nivel país y no simplemente a nivel experimental en los municipios. Eso me lleva, perdón, doctor Andrés, a complementar un poco la pregunta del testigo de eso de salir con un maletincito al final de su respuesta. Andrés París, la semana pasada, integrante de las FARC, dijo que ellos estaban esperando más o menos que el gobierno como que le legalizara todo lo que tiene. Y a todas luces de las FARC se dedicaron tanto tiempo al narcotráfico y que tienen caletas no solamente de armas, sino del dinero proveniente del narcotráfico. Supondría uno que si usted es presidente de la República, pues enfrentará un problema de la posibilidad, al menos entre la opinión pública, de que las FARC hagan política con ideas del narcotráfico. ¿Cuáles son las acciones del presidente Navarro frente a ese tema? Pues definitivamente no se puede. El dinero que tengan conseguido por fuera de la ley tiene que ser para reparar a las víctimas. Eso es lo que dice el Acuerdo de La Habana y no más. Si quieren usar plata para la política, no van a poder usarla. Y si lo hacen, habrá que buscar de dónde viene ese dinero, y si viene de fuentes ilegales, tendrá que ser decomisado, expropiado por la Fiscalía, pero además por un asunto de equilibrio. ¿Cómo así? Las FARC van a recibir más dinero anualmente del Estado que la Alianza Verde del partido, porque van a recibir el promedio de lo que reciben los partidos. Como nosotros somos un partido pequeño, recibimos por debajo del promedio. ¿Cómo así que nuestro partido, que es un partido legal, va a recibir menos dinero que las FARC del presupuesto nacional y además va a traer plata adicional para hacer política y competir con nosotros? No, eso es la ley del embudo. Señor, el dinero es para las víctimas y para hacer política, el dinero que todos recibimos en condiciones de igualdad. Senador Navarro, muchas gracias por estar acá compartiendo sus apreciaciones y opiniones. Una pregunta para conocer sus consideraciones y lo que hará como presidente en 2 temas puntuales. Uno es en torno al debate sobre la tierra y la propiedad de la tierra. Desde hace 6, 7 años, un poco más, hay un debate muy intenso acerca de la propiedad. Pues no es desconocido que una alta concentración, pero una cosa es la concentración y otras cosas es cómo la podemos producir. Y ha hecho mucho daño el tema de la aplicación temporal de la 160, y eso en realidad ha ahuyentado muchas inversiones en el campo, especialmente en la Orinoquía. Se han frenado muchas inversiones que estaban empezando. Entonces quisiera conocer sus apreciaciones sobre la aplicación temporal de la 160 y el concepto de la UAF, y si ha sido útil o no. Y el otro tema es un tema que usted conoce muy bien también, pero es parte de la comisión en la que pertenece en este momento, que son las comisiones económicas, es el tema tributario. El tema tributario, la estructura o cómo se consigue nuestra estructura tributaria, le da una concepción igual tanto a la producción agropecuaria o al entorno rural y al campo y a lo urbano. Entonces quisiera conocer si en su concepto ese tratamiento debe ser igual a lo urbano y a lo rural, o debería haber un tratamiento distinto, y de qué tipo de hacer ese tratamiento distinto. Lo primero que quiero decirles es que yo voté a favor de las CIDES,
con 2 objeciones que finalmente no logré que pasaran. Pero voté a favor de las IDES porque estoy convencido de la antillanura, donde hay que invertir 10 o 12 millones de pesos por hectárea para volver a las tierras productivas. No hay manera de que un pequeño campesino tener 1000 hectáreas allá, esa es la UAF allá, la unidad agrícola familiar allá, pueda invertir 12.000 millones de pesos para volver a ser productivo. Entonces lo que hay que lograr es que quien tenga el músculo económico pueda llegar a hacer esos desarrollos en estas zonas lejanas de la geografía nacional para expandir la frontera agrícola. Pero yo tenía dos digamos, elementos que uno quedó más o menos en la ley y otro no. Primero, si hay un inversionista extranjero, tiene que asociarse al grupo de gobierno por lo menos en el 50%. No vamos a dejar que las tierras de la legislativa queden en manos de los del SARME, de la soya argentino o de los de las cerrados brasileños que pueden venir allí en condiciones muy favorables. Debemos que, yo soy nacionalista, me dicen que eso es como pasado de moda, pero yo soy nacionalista, debemos hacer he sido nacionalista desde chiquito y después de viejo no voy a dejar de ser. Palabra que sí. Entonces, por eso yo sí tengo que ser, y no tengo así, se lo dije al gobierno, lo intenté, pero finalmente no pude. Pero yo lo que estoy impresionando para que los proyectos productivos grandes que se hagan usando las islas sean, cuando hagan de capital extranjero, sean con socios colombianos. Y lo otro, que hay un mecanismo para que el pequeño, o sea, que tiene tierras allá ya, de alguna manera, sea socio de la empresa grande, pero sin paralizarla. Obviamente, su porcentaje de propiedad va a ir disminuyendo en la medida que haya inversiones que hacen que no pueda poder, digamos, poner el dinero suficiente, pero no creemos tampoco que las islas puedan servir para sacar gente de esas regiones, sino que hay que incorporarlos. Estuve viendo, invitado por Fede Palma, estuvimos viendo en Mapiripán, un cultivo grande de palmas que hay de los ingleses, que son italianos, exacto. Y ellos hacen mucho énfasis en el tema del medio ambiente, porque hay una gran discusión sobre el efecto ambiental de la palma. Pero yo me parece que el tema más importante allá es algo que se hicieron los palmeros en Nariño, en la zona de Tomato, es decir, incorporar pequeños productores. Me parece que esa incorporación del grande y del pequeño es un matrimonio muy bien pensado. El grande jala el proceso, pero le ayuda al pequeño que a su vez lo incorpora y le da paz social en la región donde está. A mí me parece que ese es un matrimonio muy bien pensado. En el caso de Nariño, llegó a haber 10.000 hectáreas de palma antes de la PC, de la producción del cogollo, que mató toda la palma y que ahora está en proceso de recuperación. Llegó a haber de 35.000, casi 10.000 hectáreas eran de pequeños productores de 5, de 6, de 7 hectáreas, ligados a la extracción de aceite de los grandes y a la exportación. De verdad que ese tipo de matrimonio me gusta, pero las IDES con capital nacional y con socios grandes y pequeños juntos, me parece que es muy importante. Y hay que hacer eso en muchos otros sectores. Si vamos a hacer desarrollo de cacao en tomate, yo hice una encuesta de tomate hay como 20.000 hectáreas de coca. ¿Por qué reemplazaría usted la coca? Mire, las 20.000, 14.000 tienen cacao. Hay otros que tienen palma, otros que tienen coco, otros que tienen algunos otros cultivos. Pero efectivamente, si no logramos meter unos productores grandes de cacao, no vamos a poder salir adelante para que el negocio sea un negocio global. Y ya en el tema de propiedad de la tierra, hay que reconocer una cosa aquí entre nosotros, pues no se traduzca en inglés, que hay muchos títulos precarios. Eso hay que formalizarlo bien. Hay muchos que se metieron en partidos y no realizaron bien sus títulos, no formalizaron bien sus títulos. Eso hay que realizarlo. Muchas de las tierras tienen títulos precarios y ese tema hay que resolver. Muchas gracias. El señor del sombrero y después nuevamente el presidente de la Montevideo. Muy buenas tardes para todos. Vengo de Popayán, departamento del Cauca. Pues, el doctor Navarro conoce muy bien esa zona.
es ejemplo de un proceso de movilización y hoy es el ejercicio de la democracia que le ha permitido estos tipos de proyectos como el que pasó con la FARC. Nuestra inquietud, como la de otros departamentos, es la propiedad privada. Cuando están en escenarios políticos, la oratoria es interesante, pero la realidad es otra en terreno. Hablo de nuestro departamento. ¿Le damos tierras a los indígenas? No me opongo a eso. Pero me opongo que los indígenas invadan propiedad privada, como en el norte del Cauca. Hoy, doctor Navarro, están invadiendo a un particular, un centro turístico. Pero cuando estamos con 1.500, 5.000 indígenas, el discurso es otro. La Constitución nos dice el derecho a la propiedad privada, el dominio, la unidad agrícola, como lo expresamos, pero le ha quedado grande a todos los gobiernos ejercer la propiedad privada. Y es un departamento tan rico como el de Nariño, toda la zona del suroccidente, pero no hay una política seria que de verdad haga valer ese derecho. Hay mucho empresario en el norte del Cauca y es en ese tipo de políticas de dar tierras y no producen. Son unos bonitos paisajes y usted lo conoce muy bien. No sé, aquí estamos pocos, pero yo digo que cuando estamos con 5.000 indígenas allá, el discurso va a ser otro candidato. Gracias. Yo creo que usted dijo, Libre no es totalmente cierto, que hay que decirle con toda certeza. Los indígenas consiguieron mucha tierra en el Cauca, evidentemente, pero no la han puesto a producir, sino de manera muy mediocre. Esa es una realidad, que no podemos resolver. Indudablemente, en el norte del Cauca hay un conflicto muy complicado, porque hay unos sectores indígenas muy radicales que piensan que los indígenas deben llegar de sus propiedades hasta el Cartago, no solamente es el norte del Cauca, sino todo el valle, llegar hasta el Cartago. Los he oído, y evidentemente, pues eso es una cosa que no tiene pies ni cabeza, pensar que eso puede ser así. Pero, pues hay un conflicto ahí porque viene una invasión y yo siento que hay miedo del propietario del tierra del norte del Cauca que pase en esa zona lo que pasó en el resto del Cauca, donde le dieron un pedazo de tierra a los indígenas y que los indígenas terminaron quedándose completamente toda la tierra. Yo les quiero contar que mi papá fue dueño de una finca no muy grande en la venta de Tajirío, ahí cerca de Contayama. Y pues hicimos esa tierra produjera lo que se podía producir. Y bueno, ya mi papá falleció con el paso de los años. De verdad que conozco un poco la situación del Cauca ya, no solamente desde el punto de vista general, sino también específicamente por la experiencia de mi papá como dueño de una parcela allá. Yo sí creo que los indígenas tienen tierra suficiente para que pudiera ser mucho más productiva y habría que hacer un programa con ellos, evidentemente hay que hacerlo así, para que tengan posibilidades de volver a esa tierra productiva. Tienen algunas áreas producidas de café y algunas otras cosas, pero realmente podrían producir muchísimo más en las tierras indígenas. Ya lo que hay en el norte es que la caña es la mejor opción no para toda esa tierra. Estoy viendo que está empezando a abrirse paso la piña, por ejemplo. Pero eso es un tema que, digamos, no se va a poder resolver sino en el terreno real, de ver qué cosas son las mejores para cada área. Pero lo que sí le puedo decir es que estoy de acuerdo cuando usted dice que las tierras que están en manos de los indígenas están en niveles de productividad sumamente bajas y eso habría que mejorar. Doctor Navarro, dentro de los lineamientos de la Junta Directiva de la SAC tenemos 3 temas importantes. Uno de los temas lo tratamos el año pasado durante la reforma tributaria y era que creemos que debe haber una tasa de tributación diferencial para el sector agropecuario. Normalmente en Colombia, con el país más cercano que nos comparan es con el Perú, donde ha tenido un desarrollo agropecuario bastante importante, sobre todo con una visión exportadora, pero cuando uno va a mirar, los impuestos que pagan están cercanos al 15%.
mientras que en Colombia estamos muy por encima del 35% de la tasa impositiva, siendo una de las más altas de los países de la OCDE. Entonces creemos que es importante tener una tasa de renta diferenciada para los agropecuarios. El segundo punto, que no sé si lo habían tratado, es el tema de la parte laboral. Creemos que tiene que existir una legislación especial para el sector agropecuario porque tenemos diferentes sistemas de explotación, muchos de ellos cultivos de ciclo corto o picos de cosecha como en café, como en papa, como en arroz, que claramente no permiten tener horarios de cientos, sino necesitamos tener contrataciones para cierto tipo de labores culturales. Y en el tema de la leche, los sistemas de ordeño y cosas que tienen un comportamiento diferente a la industria normal. Y el tercer punto es un tema que también creemos que es muy importante, es el tema de la formalización y la empresarización. Creemos que indiferente al tamaño de la explotación, tiene que ser empresa. El tema formal de las industrias y del comercio existen las pymes. Nosotros creemos que deben existir las pymes agropecuarias por dos razones. Primero, porque necesitamos saber cuántos agricultores son